Ok, qué gusto tenerlos en casa, mis amados hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a un servicio más a esta congregación. Acompáñenme, por favor, en su Biblia. Inicio esta conferencia en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 25, la parte B. Éxodo, capítulo 15, versículo 25, la parte B. Voy a leer este texto en la versión Reina Valera 60. Dice así la parte B: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por estar aquí, Señor. Todos tus servidores, servidoras de esta congregación, sabemos que si tú no estuvieras acá, desde la escuela infantil, lo que te acabamos de ofrecer ahorita, cantos, el que va ahorita a compartir tu palabra, nada de esto traería ningún beneficio a los que hoy estamos aquí por tu gracia. Así es que por favor, ayúdanos. Sobre todo, despiértanos la inteligencia que tenemos todos para que recibamos tu enseñanza con fe y sobre todo con humildad y buena disposición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continúa la serie ¿Hasta cuándo me creerán? Esa es la serie. El título de esta conferencia se llama El reino de Dios tiene reglas. Repito el título de la conferencia: El reino de Dios tiene reglas. Atienda esta verdad. Dios determinó cuál debe ser el comportamiento de todo hijo o hija de Él, tanto delante de Él mismo y delante de todas nuestras autoridades. Repito, Dios determinó cuál debe ser el comportamiento de todo hijo o hija de Él. En primer lugar, delante de Él, es decir, delante de Dios. Y después delante de todas las autoridades que tenemos los seres humanos. Iniciamos Éxodo capítulo 20, versículos 1 al versículo 6. Voy a leer nuevamente la versión Reina Valera. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al versículo 6. Si gusta, leemos en voz alta. Dice Éxodo 21: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Leemos en voz alta, por favor, el verso 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Iglesia, si tú eres iglesia, si yo soy iglesia, quienes nos escuchan por internet, nos ven por internet, Dios puso reglas. ¿Qué son reglas? Principios, fundamentos, a los cuales si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, si yo soy hijo de Dios, debemos ¿qué? Sujetarnos, someternos. Y esta primera regla es imprescindible que tú y yo la vivamos. Si no la ponemos por obra, olvidémonos de todo lo demás que ya nos predicó Dios o nos va a predicar en esta conferencia y en adelante. ¿Me estoy explicando? ¿Qué te dice a ti, adolescente? ¿Qué te dice a ti, joven? Que Él es tu Dios si tú eres su hijo, si tú eres su hija. ¿Qué te dice a ti, adulto o gente de la tercera edad, varón, mujer? ¿Qué es Dios de ti o de mí? ¿Qué nos dice? Que Él es nuestro único Dios. No hay otro a quien tú te postres o yo, no hay otro a quien tú sirvas o yo, no hay otro a quien corramos, no hay otro en quien confiemos, no hay otro en quien pongamos la esperanza, no hay otro.
Si tú y yo ponemos la esperanza en otras cosas, si tú y yo en un problema corremos a otro lado, si tú y yo nos refugiamos aquí o allá, si tú y yo nos postramos ante otras cosas que no es Dios, entonces estamos faltándole el respeto a Él. Y entonces es cuando ya entramos en problemas. Aclaro, aquellos que somos sus hijos. Quienes no son sus hijos, sus hijas, bueno, eso es común y corriente. Si alguien me está escuchando por internet y no es hijo de Dios, no es hija de Dios, hasta le puede estar ofendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Sí soy claro? O sea, uno creyente dice, no, espérame, tengo libre albedrío y yo hago lo que yo quiero. Sí, hasta yo. Aquí todos tenemos libre albedrío, ¿verdad? Todos podemos hacer lo que queramos, sí, en el razonamiento humano, pero en el razonamiento de Dios no es así. Entonces, de favor póngame atención por lo que le voy a decir enseguida de estos 6 textos que leímos aquí en Éxodo 20 y es conforme a la conferencia. En estos textos Dios nos prescribe o nos manda que solo a Él debemos amarle, servirle o adorarle, que es lo mismo, darle el honor o reconocimiento, para no ceder nuestro afecto y desde luego nuestra voluntad a otro o a otra que no sea Él. Y de ahí que nuestra inclinación o poner en primer lugar a alguien solo sea a Él, no a otra persona, no al dinero, no a los bienes materiales, no a cualquier tipo de placer. ¿Me expliqué? Hay esposas que su número 1 es su marido, no es Dios. Hay maridos que su número 1 es su señora, no Dios. ¿Y cómo sabes, esposa, esposo, que ella o él es tu número 1 y no Dios? Porque el marido hace lo que ella dice. ¿Se acuerdan de Jezabel? Una mujer de un corazón bien malo. Jezabel le decía a Acab lo que tenía que hacer y el hombre hacía lo que decía ella y no Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo con el profeta? ¿Quién por mandato de quién lo hizo Acab? Y lo que es peor, cuando manda a asesinar a un israelita que tenía un terrenito al lado del palacio del rey, que le inventó algo de que andaba blasfemando contra el rey, juntó gente mala, lo apedrearon y después fue la mujer y le dijo al rey, ya, el terreno es tuyo, ya murió este. Si hay un marido así aquí, si hay una mujer así aquí, yo le doy este consejo, arrepiéntase ahorita y vuelva hacia Dios, porque usted está ofendiendo grandemente a Dios. Hay esposas que cuando mueren el marido se acaban en amargura, se acaban en un montón de cuestionamientos. Ay, mi marido lo extraño, no sé qué voy a hacer con él. ¿Ha encontrado esposas, viudas así? ¿Sí las ha encontrado? Yo también. Y por más que les digo, oiga, es que el amor de usted debe ser para Dios, su esperanza debe ser Dios, su fuerza. No, siguen en la misma. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Y Dios no acepta ningún ídolo delante de Él. Otros con el dinero. Oye, hermano, oye, hermana, ocupamos un dinero para esto o aquello. No, que se lo arreglen ellos. O lo que es peor, la familia. Estábamos pidiendo ayuda, quizás lo sigamos haciendo para los hermanos de Acapulco. Y gracias a algunos de los que estamos aquí por nuestra generosidad, pero los demás, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Hermanos, hermanas, cuando te venga a ti la necesidad, no te quejes. ¿Por qué la iglesia no te ayuda? No te quejes. Hay una ley en Gálatas 6:7 que dice que lo que sembramos, cosechamos. Entonces yo te animo, no idolatres el dinero. Hay gente que no diezma, no ofrenda. No, hermanos. Bueno, si es que eres mi hermano, ¿verdad? Si es que eres creyente. Si no eres creyente, pues es normal. Te estoy diciendo todo esto porque es trascendental lo que te estoy predicando esta mañana de parte de Dios. Que el reino o el territorio donde Dios está es normal, ¿verdad? O el territorio donde Él dispensa sus favores, o el territorio que Él gobierna, todo eso quiere decir reino,
tiene reglas, tiene fundamentos. La vida cristiana no es como tú quieras, no es como yo piense, no, es como dice Dios. Por favor, dile al que tienes a un lado, pero dile, el reino de Dios o vivir en el territorio de Dios no es como tú quieras, no es como tú pienses, es como dice Dios en la Biblia. Y dile, y es con cariño, es para ayudarte nada más. Entonces, amados, quienes le amemos y sirvamos solo a Él, quienes le amemos y sirvamos solo a Él, lo dice el verso 6, no lo estoy inventando yo. Su gracia o su favor estará siempre con nosotros. Lo vuelvo a decir, quienes amemos a Dios, quienes sirvamos a Dios solamente a Él, su gracia o su favor estará siempre con nosotros. El verso 6, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, Éxodo 20, Palabra de Dios para Todos. Dice, pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Y antes de pasar a otra cosa, yo quiero decirte, papá, mamá, por lo que dice el versículo 5 de Éxodo 20. Papá, mamá, si tú no eres un hombre justo, si tú no eres una mujer justa, alíñate, porque te está llevando, como dicen la expresión coloquial, entre las patas a tus hijos o tus hijas. Te leo el verso 5 para que comprendas mejor lo que estoy diciendo. No te inclinarás a ellas, le está diciendo a los papás y mamás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Leemos en voz alta lo que dice enseguida, por favor, que visito la maldad de quienes, de los padres, sobre quienes, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un papá, una mamá que es idólatra, que para nada viene a la iglesia cristiana, pero sus actos, acciones, nada que ver con lo que dice la Escritura. ¿A quién le está trayendo males? ¿A quiénes? A los hijos. Algún hijo dirá, oiga, ¿y si yo me convierto? Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Pero usted cree que un hijo o una hija se va a convertir con un papá y una mamá malos? ¿Usted cree que se va a convertir? Para nada. Para nada. De hecho, hay hijos e hijas que se van de la iglesia cristiana porque tienen padres malos. Dicen, ¿a qué vengo a casa de oración si mi papá es un grosero, mi mamá es otra, solo están peleando, luego nos tratan re mal? ¿A qué vengo? Así es que, papá, mamá, aprovecho este texto que está aquí para enseñarte esto que es muy importante. Después voy a desglosar muchas enseñanzas que tienen que ver con lo que estoy enseñando esta mañana aquí, pero lo que estoy enseñando ahorita es para que vayamos comprendiendo. Esto es muy importante, que vayamos comprendiendo y discerniendo que si tú y yo somos hijos e hijas de Dios, vivir en el territorio de Dios, tiene reglas, tiene normas. No es a tu modo, no es a mi modo. Pero en fin, continúo. Dios en su reino puso autoridades. ¿Para qué crees que puso autoridades? Ahí nomás, para que estén de florero. Vayamos por favor a Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Voy a leer aquí la versión Palabra de Dios para Todos. Dice este par de textos en esta versión: todos, ese todos nos incluye a los cristianos y a los no cristianos. Dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Verso 2, por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Ya te leí en primer lugar que nuestra autoridad soberana, ¿quién es? Dios. Entonces, por favor, cristianos, cristianas, atiendan esta verdad y no la olviden. Todos los cristianos, todas las cristianas, tenemos, por hablar así en lo general, dos autoridades. Y a esas dos autoridades les debemos obediencia. Número 1, la autoridad de Dios. Número 2, la autoridad terrenal. ¿Me estoy dando a entender?
Número uno, la autoridad de Dios. Número dos, la autoridad terrenal. Y en la autoridad terrenal puse al gobierno en primer lugar, o en segundo lugar, más bien. Pero no importa el lugar donde esté en una conferencia. Es parte de las personas a las cuales Dios les dio autoridad y a los cuales nosotros los cristianos, los hijos, las hijas de Dios, debemos someternos. Entonces, iglesia, Dios estableció autoridades en la tierra y como servidores del Señor, Él nos pide que nos sujetemos a ellos de manera dócil y voluntaria. Repito, Dios estableció autoridades en la tierra y como servidores del Señor, Él, Dios, nos pide que nos sujetemos a ellos de manera dócil y voluntaria en todo. Aquí póngame atención, lo que no se oponga a los mandamientos de Él. Lo que no se oponga a los mandamientos de Él. Por ejemplo, hoy hay autoridades que empiezan como a manipular a la gente y no tarden que empiecen a exigir a la gente que haga cosas que Dios prohíbe. Entonces, ahí no nos vamos a sujetar. Pero claro, con amabilidad, no a gritos, no. Simplemente viene el presidente municipal de este municipio, o el gobernador de este estado, o el presidente de este país. Oye, ¿por qué no haces esto y lo otro? Bueno, es que yo no voy a quebrantar los mandamientos de Dios. Por ponerles un caso así rápido, Daniel 3, ¿se acuerda de los 3 jóvenes que el rey Nabucodonosor le decía que se postraran ante su estatua? ¿Y qué dijeron ellos? No, así nos quites la vida en ese tu hornito de hornear pan, nosotros no nos vamos a postrar. Y si Dios nos salva de tu horno de hornear pan, bueno, y si no nos salva también. Pero nosotros no vamos a ceder a lo que tú nos pides, rey. ¿Me di a entender? Ok, la obediencia pues a los gobernantes, porque aquí de qué gobernantes se está hablando Romanos 13, 1 y 2 y los textos enseguida. Pues está hablando de las autoridades civiles, de las autoridades judiciales y militares. Pero repito, en tanto no violenten los mandamientos de Dios a los cuales tú y yo, como hijos e hijas de Él, debemos estar sujetos. Pero te sigo enseñando sobre estos textos que leí anteriormente. Dios espera de usted, Dios espera de mí, que procuremos ser los mejores ciudadanos en las ciudades, pueblos o países donde radiquemos. Atiéndame aquí, por favor, sin importar si en este tiempo nuestras autoridades no están desempeñando bien su trabajo. Ya. Si nuestro presidente actual no está haciendo bien su chamba, ¿qué dice el Señor? Sujétate. Sujétate. Es que el presidente, mira, quita eso y a lo que está dentro de lo justo, sométete ya. Punto. Es más, pide misericordia para ese hombre, para que si por ahí dobla las rodillas ante el Señor, pues ya le dará dirección, hombre. Pero tú, sujétate. Yo creo que la mayoría sabe, ¿no? ¿Quién gobernaba en ese tiempo cuando Pablo escribió esta carta? Sí lo saben, ¿no? ¿O no? ¿No? Cuando Pablo escribe esta carta, se lo escribe a los creyentes en Roma. El que gobernaba en ese entonces era ni más ni menos que el emperador romano Nerón. Nerón era el que gobernaba en ese tiempo. Y escucha esto, de acuerdo a los libros de historia, dicen que Nerón era un tirano. ¿Qué es un tirano? Alguien que abusa del poder. Dicen que Nerón era muy cruel y además un mega asesino. Asesinó a su mamá. Digo, ¿para qué les digo más? Mas sin embargo, ¿qué dijo Pablo? Sométanse. ¿Pablo se sometía a las autoridades? Sí, pues el que enseña, el que prescribe, es el primero que debe estar sometido a él. Y de acuerdo a Romanos 13:1, te dice a ti, me dice a mí y a todos nuestros amigos, amigas que nos ven, escuchan por internet, como a nuestros hermanos, hermanas en Cristo, al final dice que si nos rebelamos a las autoridades que nos gobiernan, seremos ¿qué? Castigados.
¿Cuántos de aquí se han pasado un semáforo rojo y resulta que ahí está el señor de tránsito y van sobre ti y te extienden qué? Un ticket que tiene que ver con una multa. En alguna ocasión andábamos en Guadalajara con un hermano de acá, no sabíamos, ahí por la calle ¿cómo se llaman estas calles? Ávila Camacho y Federalismo, no sabíamos que ahí no se podía dar la vuelta hacia la izquierda, no, realmente no lo sabíamos. Entonces a mi hermano que llevaba el vehículo, pues la calle tan ancha, y no dijo, no, pues sí puedo dar vuelta. Bueno, en menos de un minuto ya teníamos ahí un de tránsito en una moto. Y nos dijo, ¿cómo dicen, Pepe? Oríllese a la orilla, ¿no? Así, pues Pepe es el experto en esto. Oríllese a la orilla. Y pues ahí vamos, y dice, hermano, ¿qué falta cometí? Le dije, yo no vi ninguna porque el semáforo estaba en verde. Los de aquel sentido estaban en rojo, entonces no. Entonces llega y nos dice, ¿qué? ¿No sabe que ahí no se puede dar vuelta? Y mi hermano de manera respetuosa le dijo, no, no sé. Y dijo, ¿de dónde vienen? Pues de Ocotlán. Bueno, por estas se las paso, pero no lo vuelva a hacer. No, ¿cómo? Y ya nos seguimos. ¿Me doy a entender? Pero mi hermano estaba dispuesto a pagar la multa, o sea, nada de, ay, le voy un azulito para que me deje ir. No, para nada. No, para nada. Entonces, amados, si tú y yo violentamos las leyes de esta tierra, pues vamos a recibir un castigo. ¿Y usted cree que de Dios no? ¿Usted cree que Dios no nos va a castigar por violar las ¿cómo se llaman? Las leyes de este mundo? Claro que sí. En fin, continúo. Vamos por favor para ver otro aspecto de reglas que están dentro del territorio de Dios. Efesios capítulo 5, versos 28 al 30. Efesios 5, 28 al 30. Leo la versión Dios habla hoy. Dice, de la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Verso 30, porque ella es su cuerpo y nosotros miembros ¿de qué? De su cuerpo. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Porque les dije que en el reino de Dios, ¿qué hay? Reglas. ¿Qué le está mandando aquí Dios a un esposo? Bien sencillo. Que el esposo debe tener cuidado de cada una de las cosas que su señora tenga necesidad. De eso está enseñando aquí. Que el esposo, ¿qué? Tiene que estar proveyendo, dicho de otra manera. Debe estar proveyendo todo lo que su esposa ocupe, todo lo que su esposa necesite. Lo dice ahí la Escritura. Dice que de la misma manera los esposos deben amar a sus esposas. De la misma manera, ¿de quién? De Jesús, de Dios. Esa palabra amar es tener un cuidado. En ese sentido, pues, aunque la palabra amar significa benevolencia de un vocablo griego, pero habla en el sentido de tener cuidado, de tener interés. Por eso dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y por eso dice en el 29 que nadie odia a su propio cuerpo. Imagínate, tu cuerpo, el mío, tiene hambre y que le digamos, no te doy de comer porque me caes mal. ¿Verdad que no? Le damos de comer. Bueno, así dice el verso 29, sino que lo alimenta y lo cuida. Bueno, este es un mandamiento para el esposo, repito. ¿Por qué? Porque en el territorio donde Dios gobierna, Él dijo, ¿cómo se hacen las cosas? No a mi modo. He ahí un consejo para solteros, solteras. Si con quien te vas a casar, si ya tienes el joven ahí con el que te vas a casar, te dice, oye, pero tú tienes que trabajar para la renta, yo para la comida. Pues no, dile, no, así no enseña la Biblia. La Biblia dice que tú eres el responsable de pagar renta, comida, vestido, calzado, etcétera. Entonces dicen los jóvenes, entonces no me caso. Ah, está bueno pues, está bueno. Pero antes de ello, Dios manda a los esposos, ahí está en Efesios 5:25. Antes de ello, Dios manda a los esposos, está en Efesios 5:25. ¿Qué manda?
Dice, leo la versión Nueva Biblia Viva, dice que los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Estoy hablando de las reglas que Dios estableció aquí en la tierra para que de esa manera se comporte, de esa manera se conduzca todo varón, toda mujer que forma parte de su iglesia. Y estos mandamientos de Dios, para quienes somos hijos e hijas de Dios, ¿en qué ámbito es donde se ponen en práctica? Pues en el ámbito del hogar o de la familia. Porque un esposo que ama a su esposa, un esposo que tiene cuidado de las cosas de su esposa, ¿cómo vive ese matrimonio? ¿Me lo puede decir? Si no, yo se lo digo. Vive en paz, vive en armonía, viven contentos. Y cuando un matrimonio vive en paz, un matrimonio vive en armonía, un matrimonio está contento, ¿qué cree que va a enviar ahí Dios? Multitud de bendiciones. Multitud de bendiciones. Entonces, esposo, creas o no creas en Dios, porque este es un mandamiento universal. Este es para creyentes y no creyentes. Esposo, creas o no creas en Dios, Dios te ordena a ti como a mí que en todo tiempo demos buen trato a nuestras esposas, que seamos amables con ellas, que seamos respetuosos, que las tengamos en alta estima o que sean de mucho valor nuestras señoras. Y esto implica, de acuerdo a 1 de Pedro 3.7, esto implica que los esposos seamos pacientes, tolerantes, considerados, obsequiosos o condescendientes con ellos. Entonces, tu esposa, desde el área emocional, desde el área afectiva, como en todo el área material, física, etcétera, etcétera, ocupa que tú y yo como esposos tengamos estas características. ¿Me estoy dando a entender? Tengamos estas características de la misma manera. De la misma manera, Dios te manda a ti, esposo, y a mí como esposo, que tú y yo seamos ese instrumento de Dios. ¿Para qué? Para orientarlas, para ayudarlas en todo lo que nuestras esposas vayan necesitando para que practiquen todo lo que dice la Escritura. ¿Dónde dice eso, hermano? Ahí en Efesios 5, 26, 27. Efesios 5, 26, 27. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí, a fin de hacerla santa y limpia. Aquí está hablando del trabajo que tiene que hacer el marido hacia la señora. Repito el verso 26, Nueva Traducción Viviente, a fin o con el propósito de hacerla santa y limpia. ¿A quién? A la esposa. Al lavarla mediante la purificación ¿de qué? De la palabra. Sigo leyendo este versículo de Dios, verso 27. Hay una aplicación aquí hacia Cristo, pero también al esposo. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces, un trabajo más que tenemos los esposos hacia nuestras esposas es instruirles conforme a la Escritura o instruirles conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para orientar a nuestras esposas en todo lo que le ayude a quitar todo lo que practique del mundo o lo que quiera contaminarla del mundo. Ese es un trabajo mío como esposo, tuyo como esposo. No es un trabajo del pastor. No es un trabajo que, oiga pastor, traigo a mi mujer para que le enseñe. No, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. A menos que tú tengas, tengas dudas, te falte conocimiento en algunos aspectos y digas, es que no sé qué enseñarle. Bueno, entonces sí. Pero ese es tu trabajo. Por eso es que el cristiano, en este caso casado, debe ser un hombre dedicado a las Escrituras. De estar ahí media hora, una hora, primero escudriñando la Biblia para él y luego para su esposa. A ver, levanten su mano los esposos. ¿A cuántas de nuestras esposas les falta todavía crecer en la práctica de los mandamientos de Dios? ¿Cuántos? Levanten su mano. Ah, caray, ¿solo yo y mi tocayo? Entonces, ¿tienen puras esposas perfectas?
Hermanas, pues ya vengan a servir, ¿no? Vengan a predicar, puras perfectas. Yo me siento, yo y mi tocayo ahí sentaditos, ustedes predíquennos. Les doy otro chance, esposos, no le tengan miedo. A lo mejor no les dan de comer ahora, pero ni modo. ¿A cuántas de sus esposas les falta práctica del Evangelio de Dios? Allá, hasta allá, así, casi como, ¿no? A media asta, ¿no? Y allá uno hasta se esconde, dice. Hubiera traído un casco ahora por si me suelta aquí una pedrada, ¿no? Amados, es normal. Así como nos falta a nosotros, a nuestras amadas esposas también es normal. Yo le doy gracias por mi esposa, es muy dócil. Ella me pregunta, oye, mi vida, así me dice ella a mí, ¿cómo ves esto y aquello? Y entonces con la Biblia yo la oriento de manera amable, prudente, con fe. Y ahí pues la necesidad de que les demos tiempo a ellas. Ellas no están ahí solo para cocinar, planchar, lavar la ropa, barrer, trapear la casa, no. Digamos entrecomillado que es parte de su trabajo, pero claro, también nosotros apoyemos, ¿no?, en esa actividad muy pesada. Pero principalmente los maridos cristianos estamos para orientarlas, en todo lo que tú veas. Le escuchas una palabra que no debe decir, un comentario que no es cristiano, y ahí, ¿sabes qué, mi vida? Al rato platicamos, mientras tú te pones a estudiar qué texto le vas a dar, porque de eso se trata. Y repito, de una manera amable, de una manera cordial, y estar orando por ellas. Pero de la misma manera, ¿qué le dice a la esposa? Una esposa cristiana le dice esto el Señor a ella. Está ahí en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Voy a leer la versión Reina Valera aquí en estos textos. Si gusta acompañarme, si no, su servidor le da lectura a Efesios capítulo 5, versos 22 al versículo 24. Dice: las casadas estén, ¿qué? Sujetas, subordinadas, sometidas. ¿A quiénes? A sus propios maridos. Fíjese bien, señora, sométase a su marido, no a otro, ¿sí? Porque bueno, ¿para qué digo más? Y dice, como al Señor, o sea, da a entender que son mujeres cristianas que están sometidas a Dios. Bueno, señora casada, aquí dice que usted se sujete a su esposo. Y dice el verso 23, porque el marido es cabeza. Cabeza quiere decir el que gobierna o dirige. Eso quiere decir cabeza, el que gobierna o dirige, dice, de la mujer. Así como Cristo es, ¿qué? Cabeza, o el que gobierna, dirige, ¿quién? La iglesia, así, a usted y a mí, a todo creyente, donde quiera que esté. Y dice enseguida, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice el versículo 24, así que, como la iglesia o los creyentes en Él están, ¿qué? Está sujeta o sometida a Cristo, así también las casadas lo estén. ¿A quiénes? A sus maridos en todo. No dicen algunas cosas, no, en todo. Entonces, estos textos, amada hermana, que eres esposa, estos textos de parte de Dios te enseñan lo siguiente: que todas quienes son esposas deben ceder voluntariamente a las indicaciones o decisiones de su esposo que estén dentro de lo correcto o legítimo. Repito, aquí enseña que toda esposa debe ceder voluntariamente a las indicaciones o decisiones de su esposo que estén dentro de lo correcto o legítimo. Si te cuesta, pues ve con Dios y dile: Señor, ayúdame para someterme a mi esposo, ayúdame para obedecerle a Él en todo lo que Él diga, siempre y cuando esté dentro de lo correcto o lo legítimo, pero ayúdame a someterme a Él. Pregunto, ¿esta es una regla dentro del reino de Dios? Son muchísimas, Su servidor solamente está enseñándoles, por decirlo así, las que tienen mayor peso en nuestra relación como hijos e hijas de Dios, pero seguiré predicando de esto dentro de esta serie, porque son muchísimas cosas. Imagínense que solo hoy le enseño las reglas del reino de Dios. No, pues le digo, mande a traer unos pollos, unas tortas, porque aquí nos vamos a quedar hasta como a las 12 de la noche. ¿Me doy a entender? Y así no es.
Entonces, su servidor extrajo la parte de la enseñanza que tiene que ver con este mediodía, pero que es lo esencial en la vida cristiana, donde hay un esposo y una esposa que cada quien, porque estas indicaciones los da Arturo, los da Casa de Oración o los da Dios. Bueno, entonces, estas indicaciones que da Dios para quienes somos su iglesia, si los ponemos en práctica, ¿qué cree que va a hacer Dios contigo y conmigo? ¿Qué cree que va a hacer? Nos va a bendecir. No pierda de vista, no pierda de vista esta serie. ¿A dónde nos lleva esta serie? ¿Se acuerda? Se los dije desde la número 1. Nos lleva a que tú y yo seamos, ¿qué? Prósperos. Dile al que tiene a un lado, ¿quieres ser próspero? Dile yo sí, pues oye, pues Dios nos quiere prosperar, pero la condición que es caminar en las reglas o principios o fundamentos que Él estableció. Dios no va a prosperar ningún matrimonio de esta congregación y de ninguna congregación que no nos sometamos a las reglas de Él, ninguna. Él no bendice al rebelde o a la rebelde, Él bendice al obediente. Sí saben esta regla, ¿no? Eso lo pude haber leído antes pero no viene al caso. Dios solo bendice al que le obedece. Fuera de ahí no hay otro. Vayamos por favor a Efesios capítulo 6, versos 1 al 3. Esta es una indicación para todos los que son hijos o hijas solteras. Efesios 6, 1 al 3. Digamos en un porcentaje alto, en un porcentaje mínimo también a los casados o casadas. Efesios 6, 1 al 3. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí dice, hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Así dice esta versión. Y eso lo puede usted ver en Éxodo 20:12, porque dice, como lo manda el Señor, Éxodo 20:12. Sigo leyendo esta versión, dice, porque esto es justo. Justo quiere decir, esto agrada a Dios. Eso quiere decir justo, esto agrada a Dios. Sigo leyendo el verso 2. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Y dice el verso 3, para los hijos, hijas, así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Escuchen hijos, escuchen hijas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Principalmente es para los solteros, pero repito, hay algunas partes de este mandamiento que también es para los casados o casadas. Escuchen esto, hijos o hijas. Obedecer y respetar a tu papá y a tu mamá incluye, anótalo por favor, hijo o hija, repito, hijos, hijas, obedecer y respetar a tu mamá y a tu mamá incluye, ponme atención, anótalo por favor, atención o recibir favorablemente o con agrado una petición. Esto es esencial, por favor escríbelo, repito. Para no repetir todo, nada más hasta donde dije, incluye atención o recibir favorablemente o con agrado una petición. Está tu papá, está tu mamá y te pide algo. ¿Cómo tienes que estar? Atento. Porque muchas veces papá y mamá están hablando, están aquí de frente, está aquí tu papá y tú estás así. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, aquí está tu papá y tú aquí. Sí. O te quiere hablar y le corres a tu recámara. O hacia la calle o hacia el patio de tu casa. Y tu mamá, hijo, no he terminado. Hija, ven, te quiero hablar. Luego. No. Esa disposición no es buena delante de Dios. Ahora, hijos, hijas, díganme, ¿quién está dando esta instrucción para ti? ¿Quién te la está dando? ¿Arturo? ¿Esta denominación religiosa Casa de Oración o Dios? Eso es muy importante, que ustedes se concienticen que lo que está saliendo de este púlpito en este momento viene de Dios, no de alguien que lo inventó. Bueno, después de eso, esta expresión de obediencia y respeto a tu papá y a tu mamá también incluye sumisión. Por favor, anótalo. Incluye sumisión a lo que piden tus padres. ¿Incluye qué? Sumisión a lo que piden tus padres.
y que está dentro de lo justo, que está dentro de lo justo, sea para hacer algo o sea para no hacerlo. Lo que está dentro de lo justo, sea para hacer algo o para no hacerlo. Porque puede ser una corrección u otras cosas. Porque puede ser ¿qué? Una corrección u otras cosas. Hijo, con esa relación que tienes con esa mujer, Dios no lo aprueba, no es cristiana. ¿Eso qué es? Una corrección. Entonces, ¿qué tienes que hacer, soltero, soltera, adolescente, joven? ¿Qué tienes que hacer? De acuerdo a la Biblia, si respetas y obedeces a tus padres, acatar esa instrucción y decir, sí papá, sí mamá, me someto a ti, yo voy a seguir lo que dice Dios. Yo quiero decirte, hijo o hija, cuando tus padres te estén dando instrucciones o tu mamá te esté dando instrucción conforme a la Biblia, por favor, no veas a tu mamá en esa instrucción, no veas a tu papá en esa instrucción, ve a Dios. Tú pon tu mirada en Dios, tú pon tu oído en Dios. Dios es el que te está hablando a través de ellos. Dios está usando a tu papá y a tu mamá para decirte lo que te están diciendo, para pedirte lo que te están pidiendo, porque va a ser para tu bien. ¿Me estoy explicando? Adolescentes, jóvenes, solteros, solteras, y desde luego también los casados, ¿verdad? Las casadas también en alguna parte de estos textos estamos llamados a ponerlo por obra, porque ¿cuántos casados, casadas saben que también debemos dar honra a nuestros padres? Sí, sí saben, ¿verdad? Desde cuidar el apellido hasta en ocasiones alguna provisión económica o ayudas de otro tipo. También a eso nos llama estos textos. Pero bueno, y yendo a otro aspecto de la vida del cristiano o cristiana, de favor pongan mi atención. Quien de nosotros sea un empleado o empleada, una profesionista o un profesionista, un empresario, una empresaria, Dios nos da las siguientes reglas. ¿Dios qué nos da? Las siguientes reglas. Si gusta acompañarme, está ahí en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Leo nuevamente la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así, esclavos. Esta palabra se usaba así porque en el tiempo de Pablo eran esclavos. Pero esta palabra esclavos ahora es para un empleado, para un obrero, un trabajador, etcétera, etcétera. Repito, esclavos. Obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. Verso 6. No trabajen solo cuando los estén vigilando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Verso 7. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Verso 8, recuerden, aquí pónganme mucha atención, recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor, no importa si uno es esclavo o es libre. Disculpen por lo que voy a decir. Por favor, ujieres, ¿pueden ayudarme con el bebé que está llorando? Porque nos está distrayendo mucho. Amamos los bebés, pero nos está distrayendo mucho. Versículo 9. Ustedes amos patrones o empresarios o quienes dirigen, supervisores, directores, etcétera, etcétera. Dice, ustedes amos traten bien a sus esclavos y no los amenacen. Pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y él trata a todos por igual. Hijos de Dios, hijas de Dios, en estos versículos que leí ahorita, de Efesios 5 al versículo 9, están instrucciones claras, precisas, contundentes, para quienes somos, ¿qué? Empleados, profesionistas o empresarios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos textos y otros que hay en la Biblia, por ejemplo, si los quiere leer después, Tito capítulo 2, versos 9 y 10, Tito capítulo 2, versos 9 y 10, dice que tú y yo como empleados, profesionistas, no seamos respondones. Sí, se va a entender esa palabra respondones, ¿verdad? Me pide algo el patrón y yo me le pongo el tú por tú. Me pide algo el supervisor y yo me le... No. Un empleado cristiano no es así. Dice, no respondones. Aquí mismo dice, no cometamos fraudes. Porque, ay. Un hermano que venía aquí a apoyarnos en la alabanza,
tiene una tienda de abarrotes en Guadalajara, y mientras venía aquí a ayudarnos con la alabanza, pues tenía que dejar un empleado en la tienda de abarrotes, no podía cerrar, ni menos en domingo. Resulta que ese empleado iba a una de las casas de oración, Entonces el hermano, mientras estuvo viniendo acá, dice: fíjese, hermano, que mientras estoy viniendo aquí a ayudarle, el negocio va para abajo, va para abajo. ¿Cómo que va para abajo? Sí, dice, casi no hay dinero. Y le dije: ¿y ahí está la mercancía? Ah, dice, no me había dado cuenta. Pues hay que checar. ¿Y qué cree que estaba haciendo este empleado? Dice que cristiano. Pues estaba robando. Cristianos, cristianas, nosotros de acuerdo a la Biblia ya no robamos, trabajamos honestamente, incluso dice para ayudarle al necesitado. Pero en fin, repito, de acuerdo a estos textos y otros en la Biblia, ya le dije Tito 2, 9 y 10, un empleado, una empleada, aún puede ser un profesionista aquí, pero que es empleado o empleada, debe respetar a su jefe, o supervisor o patrón. También debe trabajar con sentido de responsabilidad o haciendo bien la actividad en la que lo contrataron. Repito, la actividad en la que lo contrataron, escucha esto, de manera íntegra y con fervor. De manera íntegra y ¿con qué? Con fervor. Pero también con esfuerzo o dedicación. Estos son los rasgos, características que tú y yo como empleados debemos manifestar, sea en una empresa o una institución de gobierno, que debemos mostrar respeto al jefe, debemos ser responsables o hacer bien el trabajo para lo que nos contrataron. Esto implica integridad, pero también con entusiasmo, con fervor, y dar nuestro mejor esfuerzo o dedicación. Todo empleado, toda empleada que hace esto, ¿qué dice el versículo 8 de Efesios 6? ¿Qué dice? Leo nuevamente palabra de Dios para todos. Dice: recuerden que cuando uno hace algo que bueno, recibe recompensa del Señor. No importa si uno es esclavo o libre, es decir, no importa si te ven o no te ven. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, mi trabajo, la mayoría de ustedes no lo ven, ¿o me equivoco? Ustedes no saben si en la semana yo di consejería, fui por un hermano enfermo. Ustedes no saben si yo estuve estudiando para compartirles este mensaje. Ustedes no se dieron cuenta si yo estuve ensayando cantos para dirigir los cantos el miércoles. Usted no se dio cuenta si yo estuve orando por usted. Usted no se enteró si yo estuve llamando a hermanos: oye, hermano, no te he visto, ¿cómo estás? O enviando mensajes. Usted no sabe si yo estuve haciendo trabajos administrativos de la iglesia. Usted no lo sabe. ¿Sí me doy o sí lo sabe? A ver, ¿cuántos saben que ya llevo 2 semanas consultando a un hermano que nos está haciendo los diseños de los futuros salones de los niños? ¿Cuántos sabían esto? Ya llevo como 3 semanas. Y ya en esta semana ya me dicen en cuánto nos va a salir, porque se van a construir 2 salones muy grandes para los niños aquí adentro. Entonces, ustedes no saben lo que yo hago, pero ustedes creen que Dios sí lo sabe. Ah, pues a eso se refiere el verso que les leí. Tú olvídate, tú trabaja con integridad, sé responsable para lo que te pagan, haz con entusiasmo todo, échale todas las ganas a lo que haces. ¿Y sabes quién te va a recompensar? Tu patrón, no, Dios. Dios, ya sea que Dios le toque el corazón al patrón, y de hecho lo va a tocar, pero si tu patrón es esos bien que no sueltan ni un peso aunque sude el águila, Dios te va a abrir puertas en otras empresas. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Y Dios te va a bendecir como no tienes idea. Pero tienes que ser, o en lo práctico, tienes que manifestar lo que te estoy leyendo aquí. ¿Cómo se llama la conferencia? El reino de Dios tiene reglas. Todo lo que hagamos, amada iglesia, todo lo que hagamos, desde como hijos, hijas de Dios, que es tener solo a Dios como Dios, ya lo enseñé, no voy a volverlo a repetir. Así como la Biblia manda que el esposo se haga cargo de las necesidades de su señora, que lo ame, que le enseñe las escrituras donde ella necesita, así como manda la Biblia que las esposas vivan sometidas a sus maridos, como dice también que los hijos obedezcan, respeten a sus papás. Son, digamos, otras reglas, pero que llevan a la misma dirección, que bendecirte,
bendecirte. Es todo lo que lleva, no más. ¿Se acuerdan de José? ¿Cómo Dios lo prosperaba? Cuando él era empleado ¿de quién? ¿Se acuerda? De Potifar. Dice que Potifar, en cuanto se dio cuenta que a través de José los negocios de él iban para arriba, no, le dejó a José todo. Le dijo, solo a mi mujer, ahí te encargo, ella no me la toques. Pero de todos los demás, hazte cargo de mis ganados, mis ranchos, etcétera, etcétera. Bueno, Dios. ¿Cómo es que Dios a mí me prosperó mucho en el tiempo en que yo andaba en trabajos seculares? Por llevar estos principios. Es bien sencillo, amada iglesia. Por eso te dije que reglas quiere decir principios, fundamentos, para hacer sobre ellos. Pero en fin, continúo con esta conferencia. En el reino de Dios, dentro de sus reglas también está esta, que Dios puso servidores o guías espirituales de Él. ¿Para qué cree? Para orientarlo a usted, para dirigirlo a usted, para guiarlo a usted. Vaya conmigo por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 13, en el versículo 17. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Espero ya la tenga delante de su vista. Y dice así: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Sígame con atención, por favor. Porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Quién cree que va a rendir cuentas a Dios? Ustedes. Y por eso dice enseguida, procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues de lo contrario no será de ningún provecho. ¿Para quiénes? Para ustedes. Yo como siervo de Dios y de ustedes, por supuesto que voy a dar cuentas. Por supuesto, de todo. Si les enseñé, si no les enseñé, con qué motivación les enseñé. O sea, yo voy a dar cuentas de todo. De mi vida personal, como esposo, como padre de familia. Pero este texto está dirigido a la iglesia. Entonces, si usted viene a esta congregación, pero solo viene, para darme a entender mejor, le voy a platicar un testimonio de un empleado que tuve en Guadalajara. Él me decía, ¿cómo ve Arturo, mi sobrina? Y yo le decía, ¿cómo veo de qué? Dice, llega a la casa y le digo, hija, ¿estás en la escuela? Sí. ¿En qué año vas? En tercero de primaria. Hija, ¿vas a pasar? No sé, yo ya fui. ¿Sí le llegó la revelación? Bueno, con todo respeto, usted venga a esta iglesia, pero no nada más venga. No, usted venga con un corazón rendido a Dios. Usted venga con un corazón de estudiante, de seguidor de Cristo. Pero le explico más. Dios estableció pastores o guías espirituales. Voy a explicarle lo que dice Hebreos 13, 17. Dios estableció pastores o guías espirituales en cada una de sus congregaciones para que les dé a su iglesia todo su consejo o dictámenes. Atiéndame aquí, por favor. Quienes escuchan con atención todo lo que se les predica y enseña y lo ponen por obra, serán grandemente bendecidos. Escuchen. Pero los que hacen todo lo contrario, ¿qué es hacer todo lo contrario? No ponen atención, andan distraídos, andan por otro, están aquí, pero su mente anda volando por otro lado. Entonces, los que hacen todo lo contrario no obtendrán ningún beneficio espiritual. Por consecuencia, ningún beneficio físico, emocional y material. ¿Me expliqué? Todo lo que yo les compartí hoy, con textos bíblicos de esta conferencia, el reino de Dios tiene reglas, son esenciales para que su vida espiritual sea próspera y de ahí venga toda clase de bendiciones. Entonces, concluyendo con esta conferencia, el reino o territorio de Dios, donde Él gobierna, donde Él dispensa sus favores, tiene sus reglas o principios para cada acto o manera de hacer algo en nuestra vida. Quienes
¿Quiénes son cristianos, cristianas? Nos sujetemos a ellas, nos va a traer paz, rectitud, amistad y buenas relaciones. Y a partir de aquí, multitud de añadiduras en todos los aspectos de la vida. ¿Pero para quiénes es? Para todos aquellos que nos sujetemos a ellas. ¿A cuáles? A las reglas de Dios. Bien sencillo. El cristianismo solamente consta de ello, no de otra cosa. Solamente de qué? De hacer o de poner en obra lo que Dios dice. Y le recuerdo, no es en sus fuerzas, no necesita usted esforzarse, solo es fe. De lo que prediqué hoy de parte de Dios, ¿cuántos lo creímos? ¿Sí? Porque por ahí empieza, amados. El asunto es creer. Y si uno cree lo que ya oyó y como lo creyó, pues es su argumento para todo en la vida. Es bien sencillo. Y ya viene la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, y usted lo manifiesta, lo exhibe. Y es cuando usted empieza a ver, como dicen por ahí, cielos abiertos. Es cuando usted empieza a ver sanidad emocional, dice, ay, estoy más contenta, estoy más contento. Ay, me siento más fuerte porque ya me cascabeleaban las rodillas y pensaba que ya me iba a caer. Ay, ahora en el trabajo me mejoraron el salario, me subieron, me ascendieron de puesto. Ay, ahora qué bonito me llevo con mis hijos, mi señora, mi marido. Hasta le sonrío al vecino que cómo me hace enojar cuando hace cosas ahí afuera de la casa, etcétera, etcétera. ¿Quién fue el que hizo eso en usted? Dios, porque nos sometimos a sus reglas. La vida cristiana es bien sencilla, es práctica, no es nada complicada. Primero, porque todo lo hace Él. Créame, lo que Dios no hace, no se puede, es imposible. Es imposible. Y si usted es empresario o empresaria, simplemente tome todos los principios que Dios le enseñó en esta conferencia, y su empresa, si está así en la voluntad de Dios, crece porque crece. Cuando dije si está en la voluntad de Dios, es porque es algo que le agrada a Dios. ¿Me doy a entender? Porque, a ver, si usted tiene una cantina, ¿Dios la va a prosperar? No, es que aquí ha venido gente. Pastor, yo tengo una cantina y oiga, ¿usted es cristiano? ¿Cómo va a promover el mal, hermano? Por favor. Todo lo que es justo, amados, todo lo que es de bien, ahí Dios lo va a bendecir. ¿Oramos? Nos ponemos de pie, si está de acuerdo con su servidor. Oremos pues. Señor, te damos gracias. Te reconocemos a ti como nuestro único Dios. Para mí, si usted es cristiano o cristiana y usted lo quiere hacer conmigo, dígale, para mí no hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro legislador para mí, o quien haya emitido leyes, esas leyes que hoy algunas de ellas me mencionaste. Solo dígale al Señor, yo creo en ti como mi Dios, yo solo me postraré ante ti, yo solo te voy a servir a ti. Y Señor, también de los mandamientos, de los preceptos, de las promesas incluso que aquí escuché a través de tu palabra, Señor, ayúdame a aceptarlas en mi corazón. Porque si algo necesito yo, es tu gracia, es tu ayuda para recibirlo en mi corazón o voluntad. Y yo esperaré de ti, Señor, tu gracia. Yo esperaré de ti tu gracia. Y yo sé que me bendecirás, yo sé que me prosperarás, porque ese es tu plan. Tú ocupas un creyente, una creyente próspero. Que los incrédulos, las incrédulas sean vecinos, familiares, en el trabajo, en la empresa, en las ciudades, en los pueblos donde vivimos. Ellos necesitan ver a varones y mujeres prósperos en todo. Quizás usted nunca tendrá un vehículo, una propiedad, pero será próspero. En donde sea la voluntad de Dios, usted lo verá. Y sus vecinos, más de uno, o compañeros de trabajo, más de uno, o simplemente en las calles donde usted viva, más de uno le va a decir, oye, ¿por qué eres así? Oye, te ves tan sana. Oye, tienes tanta paz. Oye, veo que en todo te va bien. Es cuando el cristiano o la cristiana transmite el mensaje, le dice, es Dios, es su gracia, pero es obediencia a sus mandamientos. Y dígale finalmente en esta mañana,
Gracias, Padre, por tener cuidado de mi alma. Gracias, Señor, por tener cuidado de mi alma, porque lo que me enseñas es para mi bien. Te agradezco en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Que cada día, ¿verdad?, Él gobierna nuestros pensamientos para poder obedecerle. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que hoy podemos reunirnos. Cuídese mucho. Cualquier cosa que necesite, aquí estamos. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo servicio. Dios le bendiga.